Cristo está salvando, sanando, redimiendo. Cristo está. Radiovisión Cristiana lleva la gran comisión, predicando el amor y el perdón. Radiovisión Cristiana lleva la gran comisión, impartiéndole a tu vida gozo y bendición. Gozo y amor, 24 horas al día con Radiovisión. Gozo y amor, 24 horas al día con Radiovisión. En un mundo cambiante e inestable necesitamos dirección y seguridad. Dios, que es inmutable, nos ofrece a través de las Sagradas Escrituras lo que necesitamos para vivir con paz y firmeza. La Iglesia Templo Calvario del 1111 de la Avenida Prignes en Wayne, Nueva Jersey, presenta su programa Palabra de Vida. Exponiendo principios bíblicos que le ayudarán a caminar en victoria. Consideremos, por lo tanto, la palabra de vida de Dios para nuestras vidas. Y ahora con ustedes el reverendo Guido Encalada. Que Dios te bendiga grandemente, abundantes bendiciones. Gracias por reportar la sintonía a través de esta radiofrecuencia de Radiovisión Cristiana, de quien te habla tu hermano Luis Leines, y estás en el programa Palabra de Vida. Nuestro reverendo, el pastor Guido Encalada, le envía las más fervientes y muchas bendiciones a su familia y a usted. Gracias por reportar esta sintonía. Antes de dar inicio con este mensaje de la palabra de vida, quiero que me acompañe con una oración, pidiéndole al Padre Celestial nos guíe en su inmensa bondad y su misericordia y su sabiduría, y que use estas cuerdas vocales para su honra y para su gloria. Gracias, Padre amado celestial, te damos gracias nuevamente por ver las maravillas, las riquezas de tu gloria. Te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad nuevamente de estar en este momento, Señor, exponiendo tu palabra preciosa, Señor. Gracias por aquella audiencia, Señor, que nos sintoniza en este momento, tratando, Señor, de que tú seas, Padre eterno, empoderándote de aquellos corazones que aún todavía no han creído en el mensaje de amor y bondad y misericordia que es la salvación a través de Cristo Jesús. Te pido, Padre amado, que uses estas cuerdas vocales para tu honra y para tu preciosa gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estimado amigo oyente, qué extraordinario es la palabra de Dios. En el mundo de la literatura, le pregunto, ¿existirá por ahí de casualidad 3 libros que se hayan escrito en años diferentes por diferentes autores y que coincidan en el mismo pensamiento? ¿Habrá algún libro? La Biblia no solamente contiene 3 libros, la Biblia tiene 66 libros escritos por más de 1500 años, por más de 40 hombres, y los 66 libros se mantienen desde el Génesis hasta el Apocalipsis y mantienen la misma línea de la vida del Hijo de Dios. Él es Jesucristo, quien es revelado en la palabra de Dios. Por eso hoy la palabra de vida como tema es Cristo Jesús, la evidencia en el Antiguo Testamento. Estimado amigo oyente, por favor busquen el libro de los Hechos en el capítulo 10. Versículo 43, para dar inicio con este mensaje. Aquí Pedro está testificando en la casa de Cornelio acerca del Señor Jesús y dice algo muy significativo de Jesús. Mire lo que dice aquí en Hechos, capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, cuando el apóstol dice que todos los profetas están hablando primordialmente del Antiguo Testamento, recuerde que el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Y Simón Pedro le está diciendo a este gentil, a este oficial romano, que todos los profetas del Antiguo Testamento daban testimonio de Cristo Jesús. Estimado amigo oyente, quisiera usted tener la capacidad de entender
el Antiguo Testamento? ¿Le gustaría penetrar en alguno de los cuartos misteriosos del Antiguo Testamento? Bueno, hay una llave maestra que abre los misterios del Antiguo Testamento. Esa llave maestra es el Señor Jesucristo. Y si usted encuentra esta aproximación cristocéntrica en el Antiguo Testamento, estallará como fuego en sus manos. De hecho, si usted lee el Antiguo Testamento y no encuentra a Cristo Jesús, usted, estimado oyente, necesitará volver a leerlo, porque no ha entendido el mensaje, porque el Antiguo Testamento es el libro acerca del Señor Jesucristo. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar algunos de los retratos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y luego vamos a encontrar algunas profecías acerca de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Y aquí está Jesús, que les dijo a aquellos que lo desafiaban en cuanto a su identidad y a su mesianismo. Miren lo que dice aquí en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerde que cuando Jesús dijo eso, no existía el Nuevo Testamento en la forma que conocemos hoy. Estaba siendo formado el Nuevo Testamento, pero aún no había sido escrito. Cuando Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, él estaba hablando acerca del Antiguo Testamento. Ahora, escúcheme bien, por favor, estimado oyente. Sin Jesús, el Antiguo Testamento es un libro, primeramente, de ceremonias incomprensibles que no tienen ningún sentido. Segundo, el Antiguo Testamento sin Jesús sería un libro de profecías no cumplidas. Tercero, el Antiguo Testamento sin Jesús sería un libro de estándares imposibles. Si usted trata de vivir de acuerdo al Antiguo Testamento sin el Señor Jesucristo, estimado oyente, eso le será imposible. El Antiguo Testamento fue completado en más o menos unos 400 años antes de que Jesucristo naciera. Y los judíos de ese tiempo habían dividido el Antiguo Testamento en 3 categorías: la ley, los profetas y las escrituras. ¿Lo comprendió? La ley, los profetas y las escrituras. Esas eran las 3 categorías en que estaba dividido el Antiguo Testamento. Ahora, le quiero invitar, si usted me acompaña, a Lucas capítulo 24. Y haciendo un pequeño resumen, estimado oyente, aquí en este capítulo 24 de San Lucas, Jesús, después de su resurrección, está en camino hacia Emaús. Por ese mismo camino iban 2 discípulos tristes que no entendían lo que había pasado. Pero Jesús camina junto a ellos y ellos no le reconocen resucitado. O a lo mejor Jesús no se les reveló de inmediato porque quería enseñarles una lección. Así que leamos este pasaje, Lucas 24, versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ponga atención a lo siguiente, estimado oyente. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Note aquí, se llama salmos a lo que yo hace unos instantes llamé las escrituras. Los judíos tomaron el libro de los salmos y todo lo que sigue y lo llamaron las escrituras. Y mire lo que dice el siguiente versículo, si usted me acompaña en Lucas 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Que comprendiesen, ¿qué cosa, estimado oyente? Las escrituras. Ahora, ¿cómo ellos iban a comprender las escrituras? Las iban a comprender encontrando en las escrituras todas las cosas que se referían a Jesús, en la ley, en los profetas y en los salmos, y los escritos que se referían a Jesús. La ley es básicamente, como usted sabe, estimado oyente, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco, o los 5 libros que usted conoce: Génesis, Éxodo, Levítico, Números
y Deuteronomio, y luego los profetas. ¿Usted sabe quiénes fueron los profetas terminando con los salmos o los escritos? Déjeme decirle, los judíos vivieron bajo una teocracia y una monarquía. La teocracia es el gobierno de Dios y ellos no tenían un rey hasta cuando pidieron que querían tener un rey. Y Dios les dio a Saúl y luego así una sucesión de reyes. Así que los judíos vivieron bajo una teocracia y una monarquía. En la teocracia y en la monarquía hay tres tipos de personas que eran ungidos o cristianizadas. Cristo significa el ungido. Se ungía a los profetas. Si un hombre iba a ser profeta de Israel, era ungido. Se ungía a los sacerdotes. Si un hombre iba a servir como sacerdote, tenía que ser ungido. Se ungía también a los reyes. Si un hombre iba a ser rey sobre Israel, debía ser ungido. ¿Quiénes eran los ungidos? Los profetas, los sacerdotes y los reyes. Ahora usted va a descubrir que el Señor Jesucristo estaba tipificado en todos los profetas, los sacerdotes y los reyes. ¿Por qué? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es el profeta, Él es el sacerdote y Él es el Rey de Reyes. Toda la historia del Antiguo Testamento es acerca del Señor Jesucristo. El Mesías está representado como profeta, sacerdote y rey. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el cumplimiento de lo profetizado. Por ejemplo, estimado oyente, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesús como el profeta predicando acerca del reino de Dios. En los Hechos y en las epístolas, vemos a Jesús como el sacerdote ascendido intercediendo por la gente de Dios. Y en el libro de Apocalipsis vemos a Jesús como rey que retorna, que regresa para gobernar y reinar. Usted puede ver que todos los retratos de Jesús en el Antiguo Testamento, como profeta, como sacerdote y rey, se haya cumplido al pie de la letra en el Nuevo Testamento. Y también donde vemos a Jesús como profeta, sacerdote y rey en cualquier parte del Antiguo Testamento. Usted podrá encontrar retratos de Jesús en todo el Antiguo Testamento. Voy a mencionar algunos de estos. Y si algunos tal vez serán un enigma para usted, tal vez no los entienda, pero vamos a pensar en ellos por unos momentos. Va a encontrar a Jesús como el segundo Adán, porque en el primer Adán profetizó de él. Jesús es un profeta como Moisés, porque Moisés es una simbología de él. También Jesús es un sacerdote como Aarón o Melquisedec, porque ellos fueron prefiguras de él. Jesús es un campeón como Josué, cuyo nombre literalmente significa Jesús, y él es la contraparte de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de la ofrenda de Isaac en el monte Moria, en donde Jesús literalmente murió. También Jesús es como rey como David. Jesús también es como un sabio consejero como Salomón. Jesús es un amado, rechazado y exaltado hijo, proveedor de alimento para todo el mundo como José de Egipto. Jesús es retratado en el arca del pacto. También Jesús es el sacrificio sobre el altar de bronce en el tabernáculo, en el templo. Y también Jesús es el trono de la misericordia en el santuario donde habitaba la gloria de Dios. Y podemos decir también que Jesús es el agua que brotó en la roca. Jesús es el maná que cayó del cielo. Jesús es la serpiente de bronce levantada en el desierto, estimado oyente. Jesús es el Cordero Pascual. Jesús es el macho cabrío que lleva en sí los pecados del mundo. Y Jesús es el león de Judá y el buen pastor. Jesús es la raíz que brota de la tierra seca, nacido de una virgen. Y Jesús es la vid verdadera. Jesús es aquel que aún desfigurado y sin atractivo, estimado oyente, es digno de ser amado en su totalidad en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿quién es Él? Su nombre es Jesús.
Le repito, mi amigo, el Antiguo Testamento sin el Señor Jesucristo sería como un camino que conduce a ninguna parte. Y sin embargo, cuando usted mira la Biblia, descubrirá y verá a Jesucristo por todas partes, como profeta, como sacerdote y como rey. En el Antiguo Testamento, usted sabe, vemos leyes, ceremonias, prácticas y tipologías. Pero al retroceder un poco, descubrimos a Jesús, el Hijo de Dios, que Él es el soberano Dios eterno. En segundo lugar, usted verá profecías del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Aquellos que escribieron el Antiguo Testamento fueron llamados profetas. Y las profecías cumplidas son las grandes pruebas de la deidad de Jesucristo. Estimado amigo oyente, Dios comenzó a preparar al mundo para la venida de Jesús con más de 300 profecías referentes a Él en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no puede haber ningún error en que Jesús es el Mesías. Mi amigo, usted no tiene que entender cómo Dios gobierna el formidable universo para poner su fe en Cristo y su confianza en Él. Alguien le preguntó a la esposa de un científico muy famoso, Alberto Einstein. Tal vez lo conocen. Le preguntaron a la esposa de Alberto Einstein, de Einstein, si ella entendía la teoría de la relatividad. Y la esposa les contestó, no la entiendo y desconozco todo lo referente a esa teoría, pero en cambio entiendo a mi esposo porque le conozco. Pudiera ser que usted no entienda todo lo referente al Señor Jesucristo, pero en cambio, por fe, puede conocerlo. Sin embargo, cuando usted estudia la Biblia, descubrirá y ahí verá a Jesucristo por todas partes, como profeta, como sacerdote y como rey en el Antiguo Testamento. Dios dijo que el Mesías vendría de una raza, que sería de una sección de esa raza, y de esa sección saldría una nación. Así, unos 2000 años antes que Jesús naciera, estimado oyente, Dios se acercó a un hombre llamado Abraham y le dijo a Abraham, voy a hacer una nación grande de ti. Y mire lo que dice aquí en Génesis capítulo 12 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estimado amigo oyente, pero Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. La pregunta es, ¿cuál de los 2 continúa esta línea? Le invito a compartir ahora, si usted me acompaña, Génesis capítulo 17, versículo 19. Dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y Dios toma a los descendientes de Abraham y los divide y otra vez ajusta el enfoque. Y Dios dice que el Mesías vendrá de una raza, de una sección de esa raza, de una nación de esa sección y de un hijo particular de esa nación. Y Dios ajusta aún más el enfoque y dice que habrá una tribu de esta sección, porque como usted bien lo sabe, estimado oyente, Isaac tuvo 2 hijos, Jacob e Esaú. ¿Y cuál de estos los iba a escoger Dios? Bien, Dios escogió a Isaac y ahora escoge a un hijo de Isaac. No es Esaú ni Jacob. Y cuando Dios hizo eso, eliminó un 50% de aquellos al ser elegidos. Dios escogió a Jacob. Si usted me acompaña en el Números, capítulo 24, versículo 17, mire lo que dice. Lo veré más, no ahora. Lo miraré más, no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y aquí está Jacob, quien tiene 12 hijos, pero Dios escoge uno de los 12 y ese es Judá. Escuche lo que dice. Ahora le invito aquí a Génesis 49, versículo 10. No será quitado del cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga Silof, y a él se congregarán los pueblos. Así que, estimado oyente, así que Dios escoge una raza y luego una sección de esa raza, después escoge una nación de esa sección, luego una tribu de esa nación, la tribu de Judá. Pero Dios aún no ha terminado, Dios sigue haciendo sus cálculos y ahora Dios toma la tribu de Judá y de esa tribu escoge una familia. La pregunta es, ¿qué familia? Bien, la familia de esa tribu, sacada de esa nación, escogida de esa sección, sacada de una raza, fue la familia de Isaí. Y leamos aquí lo que nos dice aquí en Isaías capítulo 11, versículo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, la vara, el gobernador, el reino va a venir de una familia en particular, la familia de Isaí. Y el Mesías sería descendiente de la familia de Isaí, y por lo tanto todas las otras familias de Judá quedan eliminadas. Pero Dios aún no ha terminado, estimado oyente. Dios va a ajustar el enfoque un poquito más. No solo que el Mesías descendiera de Isaí, sino que dice que el Mesías saldrá de una casa de esa familia, de esa tribu, de esa nación, de esa sección, de esa raza. La pregunta es, ¿cuál es la familia? La casa de David. Ahora le invito a compartir, si usted me acompaña, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dice, ahora pues dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Estimado amigo oyente, ahora le quiero invitar, si usted me acompaña en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Ahora Isaí tuvo 8 hijos, y 7 de los 8 fueron eliminados. Y Dios sigue ajustando el enfoque. El Mesías descenderá de la casa de David, pero Dios todavía no ha terminado. Tenemos la casa de David, pero ahora habrá cierta mujer de la casa de David, de esa familia, de esa tribu, de esa nación, de esa sección, de esa raza. Esta era una mujer y sería virgen. Y ahora, ¿qué nos dice aquí en Isaías? Si usted me acompaña en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. No cualquier hija de la casa de David, sino una virgen concebirá en su vientre un hijo. Ahora, escúcheme bien, estimado oyente. Un hijo nació de esa virgen, de esa casa, de esa familia, de esa tribu, de esa nación, de esa sección, de esa raza. Pero Dios no ha terminado todavía. Él no puede nacer donde quiera. Tiene que nacer en Belén. Él no puede ser simplemente una persona ordinaria. Tiene que ser odiado, vendido por 30 piezas de plata y crucificado. Crucificado, sus manos, sus pies perforados, y tiene que ser levantado de entre los muertos. Y cuando usted ve los cálculos que Dios hizo desde el principio, estimado oyente, el Mesías, el Salvador de la humanidad, es Jesús, el Hijo de Dios. Amigo, estimado oyente, si usted me dice que todo esto sucedió de forma aleatoria o accidental, con todo respeto le digo, entonces creo que los tornillos de su cabecita aún poco están flojos. Escuche, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento relacionadas con Jesús. Verá, usted encuentra al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesús está retratado ahí. Todos los símbolos, todos los emblemas, todas las ceremonias retratan al Señor Jesús. Él es el profeta, es sacerdote, es rey. Y luego usted mira las profecías cumplidas y dice, ¿cómo puede ser esto? Estimado oyente, antes de finalizar, quiero decirle 2 cosas. Primero, usted puede confiar en la palabra de Dios. Lo repito nuevamente, usted puede confiar en la palabra de Dios. Segundo,
usted puede confiar en el Dios de esa palabra. Quiero decir, si usted confía en la palabra de Dios, ciertamente debe confiar en el Dios de esa palabra. En el Antiguo Testamento dice que alguien vendría. En el Nuevo Testamento dice que alguien ya vino. Y en el libro de Apocalipsis dice que ese alguien vendrá otra vez. Ahora, el Nuevo Testamento le dice a usted cómo Jesús, quien va a venir otra vez, le va a preparar para su segunda venida. La pregunta es, ¿cómo usted puede conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor? Estimado oyente, yo no estoy tratando de probarle a usted que Jesús es el Mesías. Para mí, Él es el Mesías, por supuesto. Pero eso está más allá de toda prueba. La verdadera fe está enraizada en la evidencia. La verdadera fe va más allá de la evidencia. La verdadera fe se vuelve su propia y su mejor evidencia, estimado oyente. Si usted trata de explicar a Dios, no podrá, no habrá podido explicar a Dios. Nuestra mente es un punto como de hormiga, comparado a la inmensa grandeza y el pensamiento de nuestro Dios. Mire lo que dice aquí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en Romanos, mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 11, versículo 34 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estimado oyente, ¿podrá el hombre con su razón encontrar a Dios? Nada podrá sostener ninguna cosa más allá de su propia capacidad. En otras palabras, usted no puede poner 2 galones de líquido en un recipiente de 1 galón. ¿Y cree que usted puede meter a Dios en su mente? No, no puede. Su mente no tiene capacidad para contener a Dios. Por lo tanto, no trate de eliminar a Dios también, estimado oyente, solo porque no lo entiende. Verá, para que yo pueda tener un Dios que pueda adorar, Él debe ser un Dios mucho más grande que mi mentalidad. Si yo puedo entender a Dios, Dios no sería grande. Ni si yo pudiera entender a Dios en mi intelecto, sería imposible. Lo cual haría que un Dios demasiado pequeño no se pudiera adorarle, ¿no le parece? Dios es soberano, Él es el único, y para poder entender a Dios es imposible encontrarlo con la sabiduría humana, estimado oyente. Mi amigo, permítame decirle algo. No tenemos que entender a Dios para conocerle. Amigo, usted no tiene que entender cómo Dios gobierna el formidable universo para poner su fe y su confianza en Él. Alguien le preguntó, como lo dije antes, a la esposa de este científico, Albert Einstein, si entendía la teoría de la relatividad. Y la esposa contestó, no la entiendo, pero entiendo a mi esposo porque le conozco. Estimado oyente, la palabra de Dios nos dice, terminando con este versículo, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y escuche bien esto, estimado oyente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estimado oyente, amigo, usted por fe puede conocer al Señor Jesucristo. Reciba a Jesucristo en su corazón y acompáñeme en esta oración. Gracias, Padre eterno, gracias, Señor. Tu revelación es tan divina, Señor. Tu grandeza y tu gloria está emprendida en la palabra que es la Biblia. Gracias, Padre, porque no necesitamos entenderte con nuestra sabiduría humana, sino buscarte en fe y de corazón, sabiendo que hay una gloriosa victoria en el más allá, de solamente aceptarte en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hemos entendido, Señor, que tú eres el Dios de la palabra, la Biblia,
y tú te revelas, Señor, a aquel que tiene fe y pone su corazón a tus pies. Gracias te damos, Padre, por este mensaje, y espero que este mensaje, Señor, sea topando corazones que aún no han querido creer en tu soberanía, en tu salvación. Pedimos, Señor, por aquellos corazones que rompas todo entendimiento humano y que solamente traigas tu Espíritu Santo y por gracia, Señor, le reveles que tú eres el Señor, Dios único y verdadero. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, estimados oyentes. Para terminar, solamente quería comunicarles, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a nuestra iglesia que está ubicada en Wayne, New Jersey. Si usted vive cerca de Clifton, Patterson, Wayne, New Jersey, toda el área cerca a Wayne, le invitamos a la 1111 de la Prignitz Avenue en Wayne, New Jersey, Templo Calvario, o también nos puede contactar a través de nuestra página web calvariony.com. Gracias, que Dios les bendiga abundantemente. De quien le habló su hermano Luis Leines, y nos veremos en una próxima sección. Dios le bendiga. La Iglesia Templo Calvario del 1111 de la avenida Prignitz en Wayne, Nueva Jersey, agradece su sintonía a esta radioemisora y a su programa Palabra de Vida. Confiando que el Señor haya ministrado su vida, le informamos a continuación nuestro orden de servicios. Miércoles, 7 p.m., Estudio Bíblico y Liderazgo. Viernes, 7:30 p.m., Servicio de Avivamiento. Domingo, 12 p.m., Escuela Bíblica, y a la 1:30 de la tarde, Servicio Evangelístico. Para más información puede llamar al 973-694-2938. Templo Calvario de Wayne, Nueva Jersey. Dios le bendiga y hasta una nueva audición.